Miremos ahora los estados absorbentes. Los estados absorbentes los habíamos definido al principio del curso como los estados que tienen un 1 en la diagonal. Miren que en la definición dice PKK igual 1, o sea, PKK es la diagonal porque tiene los dos subíndices iguales, el I y el J. Miren que tiene que ser en la matriz de potencia 1. Si el 1 en la diagonal aparece en una matriz de potencia distinto de 1, no necesariamente el estado es absorbente. Inclusive, si aparece un 1 en otra posición distinta de la diagonal, el estado tampoco es absorbente. Un estado es absorbente solamente si tiene un 1 en la diagonal de potencia 1. Ahora miren lo que puede pasar con los estados absorbentes. Miren que si yo arranco de otro estado, yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que me absorba un estado absorbente. Esa probabilidad la vamos a llamar F sub i k. O sea, F sub i k es la probabilidad de que si yo arranco de un estado I, sea absorbido por un estado absorbente. El segundo estado en la probabilidad F sub i k necesariamente es absorbente. Vamos ahora a calcular cómo se calcula, cómo se determina esa probabilidad de ser absorbido por un estado absorbente K. Miremos ahora las probabilidades de ser absorbido por un estado absorbente cuando la matriz de Markov tiene más de un estado absorbente, o sea, cuando tiene dos o más. Porque cuando tiene un solo estado absorbente, pues ese es el único que lo puede absorber con probabilidad 1. Pero si la matriz tiene dos o más estados absorbentes, uno quisiera saber cuál es la probabilidad de que la absorba cualquiera de los dos o más estados absorbentes. La ecuación o el sistema de ecuaciones, porque son muchas ecuaciones para calcular esas probabilidades de absorción, no son más que una aplicación del teorema de la probabilidad total. Acuérdense que el teorema de la probabilidad total lo que dice es que la probabilidad de cualquier evento A es la sumatoria de las probabilidades de A intersectado con B sub I y se mueve I sobre todos los elementos sobre los que se puede mover con tal de que sean una partición. Acuérdense que una partición es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes exhaustivos. Entonces miren que aquí la partición la vamos a hacer sobre lo que pasa cuando el proceso empieza en el estado I y se mueve a cualquiera de los que se tienen que mover, que es cualquiera de los eventos. Por eso en la sumatoria el primer factor es P sub i j, porque en el primer paso se mueve a cualquier evento j. Y de ahí en adelante, para que se dé la absorción, yo tengo que pasar del J al absorbente K y hago esa sumatoria. Eso es el teorema de la probabilidad total y ese es el sistema de ecuaciones. Miren que entonces dice simplemente que F sub i K es la sumatoria de la probabilidad de P sub i J por F sub JK, variando J sobre todos los estados posibles del proceso de Markov. Miren que cuando yo muevo J sobre todos los estados del proceso markoviano, pues cuando pasa por el K, o sea, cuando aparece F sub KK, se pone 1. Claro, porque si yo estoy absorbido, pues la probabilidad de ser absorbido después de ser absorbido, por supuesto que es 1, porque ya estoy absorbido. Lo mismo que cuando J toma un valor de un estado recurrente distinto al absorbente, ese es 0, porque la probabilidad de moverse entre dos estados recurrentes es 0 si son de clases distintas y los absorbentes, por supuesto, que son estados recurrentes. Un caso particular de los procesos de Markov son lo que se denominan las caminatas aleatorias. Una caminata aleatoria no es más
que un proceso de Markov en el cual, si yo estoy en el estado I, me sucede uno de tres eventos al paso siguiente, cuando hago la transición de un periodo, del periodo n al n más 1, o me quedo en el mismo estado, o me voy al siguiente, o me voy al anterior. O sea, solo me muevo a los dos adyacentes. Esa es la única posibilidad que tiene. Eso se denomina una caminata aleatoria, porque es como si uno saliera a caminar tirando una moneda y uno dice, pues si cae cara doy un paso hacia adelante y si cae sello doy un paso hacia atrás. Miremos una aplicación de las caminatas aleatorias.